Hola, en este vídeo vamos a hablar de los parámetros estadísticos de dispersión. ¿Vale? Como ya hemos indicado anteriormente, estos parámetros miden en algún sentido las desviaciones de la variable estadística respecto de algún parámetro de centralización que normalmente sí que es verdad que suele ser la media. ¿Vale? Por lo tanto, se trata de una medida de las diferencias de la variable a su media. ¿Vale? Por ejemplo, fijaros, si yo tengo pues tres notas y en una saco un 5, en la segunda un 5 y en la tercera un 5, está claro que la media será un 5, pero fijaros que son notas súper regulares, todas iguales, y por lo tanto esta dispersión será 0. En cambio, si yo saco un 0, un 5 y un 10, fijaros que la media es la misma, es un 5, pero está claro que la dispersión es muy grande. ¿Vale? Por lo tanto, lo que decíamos, la dispersión lo que trata es de dar una medida de las diferencias de la variable a su media. ¿Vale? Y lo más normal es que se coja, pues como hemos dicho, la media aritmética. Empezaremos a hablar de la desviación media. ¿Vale? Cuando hablamos de la desviación media, pues será el sumatorio, es decir, la suma de las frecuencias absolutas por los datos menos su media, y este producto en valor absoluto, dividido entre n, que es los valores totales que tenemos, desde i igual a 1 hasta el que tengamos, hasta acá. Esto sería la definición de desviación media. ¿Vale? Fijaros que para calcularla lo que se tratará es que tenemos los valores, le restaremos la media, por tanto primero tendremos que hacer la media. Aquí haremos el valor absoluto, es decir, siempre en positivo, lo multiplicaremos por su frecuencia absoluta y haremos la suma de todas estas operaciones y luego lo dividiremos entre n. Por ejemplo, aquí teníamos un ejercicio que fuera fácil, este de aquí. Teníamos que habíamos preguntado el número de hermanos, 0, 10, uno me lo decían 9, el 2, 6. La suma de todo era 25 personas que habíamos preguntado. Si tuviera que buscar la media aritmética, fijaros que haríamos 0 por 10, más 1 por 9, que es 9, más 2 por 6, que es 12, es decir, 12 más 9, 21, dividido entre 25. Y si no me equivoco, pues esto me quedaría 0,84, ¿vale? Pero bueno, no tengo calculadora aquí, igual no da 0,84. Pues ahora haríamos 0 menos 0,84, que da negativo, valor absoluto y multiplicado por 10, más 1 menos esta media, 0,84, que daría ya positivo, valor absoluto positivo, por 9, más 2 menos 0,86, valor absoluto, por 6 y dividido entre 25. Y esto sería la primera media de dispersión, que es el momento central, que es la desviación media. Vale. Se utilizan más otro tipo de medidas de dispersión que la desviación media, que será la variancia. La variancia se suele utilizar bastante más. ¿Qué es la variancia? Pues fijaros, cuando hablamos de variancia, pues será muy parecido al anterior, es decir, la suma de n sub i, aquí xi menos la media todo al cuadrado y dividido entre n. ¿Vale? Fijaros que es muy parecido, pero en vez de hacer valor absoluto, porque las medidas de dispersión siempre son números positivos, entonces aquí se pone valor absoluto para que este resultado dé positivo y aquí se eleva al cuadrado, porque ya sabéis que un número negativo elevado al cuadrado es positivo y si es positivo, pues también. ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que es muy parecida, pero en vez de hacer el valor absoluto, lo que hacemos es elevar al cuadrado esta diferencia. ¿Vale? Cuando hablamos de la desviación típica, hablamos siempre de la raíz cuadrada de la variancia. ¿Vale? Es decir, si tenemos la desviación, pues haremos la raíz cuadrada de la variancia. ¿Vale? Es decir, son estas tres fórmulas. La más utilizada, bueno, pues la que más se utiliza normalmente suele ser, como os he comentado, más la variancia. En el caso de la variancia,
hay una variancia que a veces se pone S cuadrado, que es dividir entre n menos 1. Pero ya veréis la diferencia entre una y otra, ¿eh? Ahora nosotros siempre vamos a dividir entre n. Pero ya veréis en la calculadora y más adelante, cuando hagamos inferencia estadística, que a veces lo dividimos entre n menos 1, tanto aquí como aquí. ¿Vale? De momento quedaros con esta fórmula. Bueno, vamos ahora al momento centrado de orden R. El momento centrado de orden R, pues sería también siempre respecto a la media, pues fijaros que sería la misma fórmula que hemos hecho anteriormente cuando era el momento de orden R, pero en este caso será restándole la media. Es decir, lo escribiremos mu sub R y será la suma de n sub pi xi menos la media elevado a R dividido entre n. Fijaros que el momento de orden R cuando la R es igual a 2, pues es lo mismo que la variancia, ¿eh? El momento de orden 2 sería la variancia. Bueno, propiedades de la desviación y de la variancia que no hemos dicho. Pues si yo hago la variancia, bueno, si yo hago un cambio lineal, como hemos dicho antes, una transformación lineal, y resulta que esto es x menos b partido entre a en todos los datos, pues la nueva variancia de estos datos me quedará la constante, siempre sale con cuadrados, la misma variancia de x. ¿Qué quiere decir? Fijaros, si yo tengo estos datos de aquí, el 1, el 4 y el 7, si yo aquí calculo la variancia, que fijaros que la variancia primero tendríamos que calcular la media, que sería 1 más 4 más 7 dividido entre 3, que sería 4. Y fijaros que para calcular la variancia haríamos, en este caso, el dato 1 menos 4 al cuadrado, multiplicado por 1 porque ha salido una vez, más 4 menos 4 al cuadrado, más 7 menos 4 al cuadrado, dividido entre n, que es 3. Y aquí me quedaría, pues esto sería menos 3 al cuadrado es 9, esto es 0 y esto vuelve a ser 9. 9 más 9, 18, entre 3 me daría que la variancia es 6. Y la desviación sería la raíz de la variancia. Si yo ahora estos datos les hago una transformación que, por ejemplo, es x menos 1, me lo invento, dividido entre 2. Pues fijaros que los nuevos datos sería 1 menos 1, que es 0, entre 2, 0, 4 menos 1, 3, entre 2, 1,5 y 7 menos 1, 6, entre 2, 3. Y si ahora hago la variancia de estos datos, fijaros que la media sería 1,5 más 0 más 3 dividido entre 3, que es 4,5 entre 3, que sería 1,5. Y la variancia sería, pues, 0 menos 1,5 al cuadrado más 1,5 menos 1,5 al cuadrado más 3 menos 1,5 al cuadrado dividido entre 3. Que esto sería 0 menos 1,5 es 1,5, 1,5 al cuadrado es 2,25, que si le sumamos 0 más 2,25 y ahora lo dividimos entre 3, pues fijaros que nos quedaría, si no me he equivocado, si no lo cambiaré, 1,6875. Que fijaros que si yo aquí sería 1 partido entre 2 al cuadrado, la variancia de la x que nos había dado antes, ¿vale? Hay algún error, ¿eh? Porque nos tendría que coincidir y por poco nos sale, porque aquí nos quedaría 6 entre 4, que es 1,5, y aquí me sale 1,68, ¿eh? He hecho la transformación x menos 1 entre 2, por lo tanto 1 menos 1 es 0 entre 2, 0, 4 menos 1 es 3 entre 2, 1,5, 7 menos 1 es 6, entre 2, 3. La suma, la media de estos tres valores es 4,5 entre 3, que es 1,5. Y por tanto la variancia será 0 menos 1,5 al cuadrado
que sería 2,25. Lo he hecho de memoria y mejor coger la calculadora. Más 0 más 1,5 al cuadrado. Y esto dividido entre 3, ¿ves? Pues queda 1,5. Esto me pasa por hacerlo sin utilizar la calculadora, ¿eh? Pero fijaros que nos tiene que salir lo mismo, ¿eh? Es decir, esto de aquí nos quedaría 1 partido entre 4 por la variancia anterior, que era 6, y fijaros que es 1,5. ¿Vale? Es decir, importante que la esperanza, bueno, ya hablaremos de esperanza, ahora hablamos de la variancia de un número por la variable, el número sale al cuadrado. ¿Vale? Y la variancia de x más b será lo mismo que la variancia de x. ¿Por qué? Porque fijaros que si yo a estos números les sumo a todos 3, tendré el número 4, 7 y 10, pero la dispersión del número 7, 4 y 10 es la misma que la dispersión del número 1, 4, 7. Es decir, si yo calculase la variancia del número sumándole 3, 4, 7 y 10, me daría, si lo probáis, también 6. Bueno, si continuamos, a ver, aquí os he puesto el cálculo de variancia, pero ya os he hecho un ejemplo. Es decir, ya hemos visto un ejemplo. Sí que recordad que podríamos poner esto de aquí, es decir, la variancia siempre va a ser el momento de orden 2 menos el momento de orden 1 al cuadrado. ¿Vale? Es decir, alfa 2 menos la media al cuadrado. Y fijaros que esto lo podríamos demostrar porque la variancia hemos dicho que era 1 partido entre n por la suma de xy menos x barra al cuadrado. Fijaros que esto sería 1 partido entre n y aquí sería la suma de. Fijaros que nos quedaría, bueno, aquí esto es multiplicado por la frecuencia absoluta en el caso de que tenga, ¿eh? Lo que pasa es que en el ejemplo que hemos puesto antes no haya frecuencia absoluta. 1 partido entre n, la suma de la frecuencia absoluta, aquí xy al cuadrado, menos 2 veces xy por la media, más la media al cuadrado. Y esto de aquí nos quedaría 1 partido entre n por la suma de n e xy al cuadrado. Fijaros que nos quedaría esto de aquí. Luego este de aquí, menos 2 veces la media, que es un número, sale fuera del sumatorio, la suma de ni xy, más la media al cuadrado que sale fuera por la suma de los ni. Fijaros que la suma de los ni, esto era lo mismo que n, ¿vale? Y fijaros que la n dividido entre la n nos quedaría esto de aquí. ¿Vale? Y si seguimos haciendo operaciones, nos quedaría 1 partido entre n, la suma de ni por xy al cuadrado, menos 2 veces la media al cuadrado, porque fijaros que aquí tengo 2 veces la media y la suma de las ni por xy, frecuencia absoluta por xy dividido entre n, es otra media, más esta media al cuadrado. Y por tanto nos quedaría 1 partido entre n, la suma de ni por xy al cuadrado menos la media al cuadrado, es decir, alfa 2 menos alfa 1 al cuadrado.